Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al programa Creciendo en la Palabra. Estudiaremos la lección número 7. Seguimos avanzando en estas temáticas tan importantes de compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión está con nosotros el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues estamos aquí listos para estudiar esta importante lección. Gracias, pastor. Y también nos acompaña en esta ocasión el pastor David Marván, quien también ha sido invitado para compartir con nosotros sus opiniones respecto a este importante tema. Muchas gracias, pastor Jolman. Nos sentimos contentos una vez más de estar en este programa para compartir algunas lecciones de dada redundancia, la lección que repasamos durante esta semana. Así que bueno, pues estamos listos. El título, compartir la palabra, lección número 7. Y bueno, les vamos a compartir los 3 tópicos que vamos a estar analizando, como dividimos la lección de esta semana. El primer tópico, la palabra en símbolos. El segundo tópico, el impacto de la palabra. Y el tercer tópico, aplicación de la palabra. Así que vamos a estar desarrollando esta temática en estos siguientes minutos, pero tenemos que pedir, por supuesto, la dirección de nuestro Dios, la dirección del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte para que nos acompañes en esta oración. Bendito Dios, Señor, queremos pedirte que nos acompañes, que tu Espíritu Santo permanezca con nosotros, que sea quien conduzca este estudio y que las palabras que se expresen sean para bendición, sean para edificación y crecimiento de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Padre Celestial, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que te invitamos a permanecer con nosotros. Ya vamos a comenzar con el primer tópico de esta lección. Muy bien, comenzamos con el primer tópico, la palabra en símbolos. Las personas suelen pasar por momentos de transición en su vida. A veces alguna enfermedad, un asunto familiar, un logro inclusive, un desafío en el trabajo, o un asunto que atender de salud. Y usualmente esos momentos suelen ser buenas oportunidades para que se les presente a Cristo Jesús. En momentos de transición la gente tiene esa disposición de escuchar alguna palabra de aliento, de afianzar su fe, de tener una esperanza. Y es por eso que es tan importante que aprovechemos cada oportunidad para presentar la palabra de Dios. Pero hay algo muy interesante, y es que en la Biblia encontramos varios símbolos a los cuales responde la palabra de Dios. Así que yo quiero comenzar con esta pregunta, Pastor Abraham. ¿Por qué los símbolos? ¿Cuáles son esos símbolos que describen a la palabra de Dios? Y bueno, ¿por qué se usan esos símbolos? Sí, pastor. Estamos en una lección general hablando de algo bien importante, ¿no? Haciendo amigos para Dios, hacer amigos para Dios. Y creo que la unión, el elemento esencial para entablar una amistad con otras personas y presentarles a Dios, pues es la palabra, ¿no? Se nos habla acerca de la naturaleza, que también revela a Dios, es cierto, pero la palabra de Dios, la Biblia, la palabra escrita es la revelación más clara y completa de lo que es nuestro Dios. ¿Okay? Así que este libro santo, pues tiene funciones, efectos que hace cuando se les presenta a otras personas, tiene un efecto grande. Y entonces la Biblia, pues usa símbolos, imágenes, para decirnos qué es lo que hace la palabra de Dios en los corazones de las personas, ¿no? A mí me gusta el símbolo de una espada que tiene 2 filos y que puede atravesar, ¿verdad?, todo el cuerpo, no importa si es hueso, es músculo, ¿verdad? Los tuétanos y aún las intenciones, los asuntos psicológicos, ¿no? La palabra de Dios es poderosa. Pero la lección nos presenta 5 y hablaremos primeramente de 3.
¿sí? Se nos dice en Salmo 119, 105, es un versículo conocidísimo y los invitaremos a los hermanos que nos están viendo a repetirlo de memoria, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara, es una lumbrera. ¿Y cuándo se utiliza la luz? Pues cuando hay oscuridad, ¿no? La luz tiene efecto, tiene la función de hacer a un lado las tinieblas, ¿sí? Nosotros vamos de camino, vamos hacia casa. El camino es oscuro. Hay, este mundo presenta, ¿verdad?, problemas, una situación de angustia, de incertidumbre, pero para eso tenemos la palabra de Dios, para que alumbre nuestro camino hacia casa. Yo creo que eso es importante que tengamos en cuenta. Así que la lámpara es uno, el fuego es otro, ¿no? El fuego tiene la capacidad de limpiar, de purificar. La palabra de Dios a través del Santo Espíritu purifica a la persona que la recibe, ¿sí? Primero nos guía, nos lleva, pero también tenemos pecados, sin duda alguna, y la palabra de Dios a través del Santo Espíritu limpia y purifica, ¿sí? Pero también es un martillo. Aquí la versión que yo tengo en Jeremías 23, 29 dice, mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte las piedras. No tan solo un martillo, es un mazo que parte las piedras, ¿no? Y la palabra de Dios tiene el poder de quebrantar, de romper un corazón duro, un corazón insensible. La palabra de Dios puede romperlo. Así que en las amistades que buscamos para con Dios, creo que el elemento principal es la Santa Palabra. Amén. ¿Qué otros símbolos, Pastor David? Quisiera comenzar diciendo que, como dijo el pastor Abraham, esta lección se titula Compartir la Palabra. Para que nosotros podamos compartir, testificar, que es uno de los puntos claves de toda la lección, necesitamos conocer, claro, la palabra, porque si no, ¿qué vamos a compartir? Saben que por ahí yo escuché que los adventistas del séptimo día como que nada más tenemos doctorado en el libro de Génesis, que cuando comienza el año y comenzamos a estudiar el año bíblico, comenzamos y después a las semanas o meses, quizás cuando llegamos a números o crónicas con las largas listas de genealogías, claudicamos. Nos quedamos en lamentación. Sí. Y después de unas semanas, como que te motivas otra vez y regresas a estudiar y otra vez comienzas en Génesis. Y así vamos, una tras otra, y como que tenemos doctorado en Génesis, pero no pasamos a más. Ojalá que esta lección de esta semana también nos ayude para motivarnos a estudiar la palabra cada día. Para que si somos de los que quizás hemos dejado de estudiar la Biblia, regresemos a estudiarla. Y veíamos aquí unos símbolos extraordinarios, como ya comentó el pastor Abraham. La lámpara, ¿saben que hace varios meses atrás yo fui a Cerro Azul, Veracruz, a dar una campaña de evangelismo de Tantoyuca a la sierra hacia arriba? Allá creo que no había luz eléctrica. Recuerdo que el anciano de esa congregación, cuando recién llegué ese día para comenzar las campañas, me dio una lámpara y me dijo, pastor, pues para que alumbre en el camino y alumbre hacia el suelo, porque de pronto las serpientes se ponen allí y no vaya usted a pisar una y lo muerda. Así que entonces yo iba alumbrando con la lámpara. Como dijo el pastor Abraham, la lámpara nos alumbra el camino, nos dice por dónde tenemos que ir. Es como si la palabra de Dios fuera nuestro manual de instrucciones, pues. Nosotros podemos ver que todos los electrodomésticos traen su manual de instrucciones. El problema de nosotros es que compramos un aparato y apretamos todos los botones. Y al finalizar ya dañamos alguna cosa del aparato y vamos al manual para ver qué es lo que el aparato tiene porque ya no funciona. Y lo mismo a veces hacemos con la misma vida. Como que después de que ya cometimos errores, ahora sí queremos ir al manual de instrucciones, que es la Biblia, cuando lo podríamos hacer desde el principio. Y mayoritariamente en este momento de testificación, esa es la palabra de Dios que tenemos que ir para que sepamos qué decir. Como veíamos en otra lección, no deben ser nuestras palabras, sino debe ser la palabra de Dios la que nosotros compartamos a los demás. Es un fuego, como ya se mencionaba, el fuego consume,
podríamos decir en este punto que erradica todos nuestros pecados. El fuego también purifica. A través de la palabra de Dios nosotros conocemos lo que es verdadero, el error, la justicia de Cristo versus con nuestra pecaminosidad. A través de ella podemos nosotros ver a Jesús y tratar de ser como Él. Y bueno, finalmente también veíamos aquí que es un martillo, como se mencionaba, de tal manera que no hay persona tan dura a la que la palabra de Dios no pueda penetrar. El problema, yo lo he notado como que somos nosotros. A veces como que hacemos acepción de personas. A este sí le predico, a este no. Como que este se ve más duro. Este mejor no. A este sí, yo creo que este me va a hacer caso. Llegamos a un hogar, vamos a hablar con la mujer porque a lo mejor ella sí nos hace caso. O de pronto vemos a los otros, no, como que ahora el hombre es el que nos va a hacer caso. Y de pronto nosotros estamos estudiando con uno y el que cree es otro. Una vez nos sucedió que fuimos a dar un estudio bíblico y dábamos a un matrimonio y la ancianita que no estaba ahí con nosotros, pero estaba de otra parte, escuchaba el estudio. Al final se bautizó la ancianita. A la que no le estábamos dando estudios, se bautizó. Porque nosotros a veces hacemos acepción de personas, pero este símbolo nos dice que cualquier corazón, por más duro que sea, la palabra de Dios puede penetrar en él. Así que no hagamos acepción de personas. Prediquemos parejo a todas las personas, que en la palabra de Dios hay poder. Así es. Es decir, estos símbolos buscan describir, ¿no? Describir las maneras distintas como la palabra de Dios afecta el corazón de la gente. Estos primeros 3 símbolos son realmente muy importantes. Y lo primero es lo que hace nuestro corazón. Y hay otros 2 símbolos más que vimos en la lección también, ¿verdad? La semilla y el pan. Pastor Abraham, Sí, pastor. ¿Qué describen estos 2 símbolos respecto a la palabra Ok. de Dios? Yo creo que una lección que nos puede dar el símbolo de la semilla es que el que siembra la semilla, ¿sí?, pues es el que comparte con otros la santa palabra de Dios. Esta es la semilla. Y esa semilla tiene vida y va a producir vida, ¿no? A veces, dice un comentarista, ¿no?, de la lección, que a veces la semilla se entierra en terrones de pecado y a veces parece que no va a salir la plantita, pero ahí está. El Espíritu Santo está ejerciendo su poder de producir vida y entonces las raíces de esa semillita, ¿verdad?, que se rompe primero, entonces tiene que ir saliendo a pesar de los terrones de pecado y sale. Así que entonces la imagen de la semilla es bien importante. A veces va a ser más rápido en uno que en otros. Yo creo que ese error debemos nosotros de eliminar, pensar que todos crecen al mismo tiempo, ¿sí? Creo que la experiencia nos dice que algunos van a aceptar inmediatamente, otros un poquito después, y otros desafortunadamente no lo harán, ¿no? Pero donde es sembrada la semilla y se le da oportunidad, Dios produce vida en eso, ¿no? Exacto. Así que es semilla de vida. Y el pan, bueno, ¿a quién no se le antoja un pan? ¿Verdad? Ahora, ¿a quién no se le antoja un pan? Ese es el pan celestial, ¿sí? Y quién sabe si se nos antoja a todos, ¿sí? Y entonces yo creo que debemos tener hambre del pan de vida, ¿sí?, y producir en otros antojo del pan de vida. Y cuando esas personas tengan antojo, aquí estoy. Que Dios nos ayude a percibir cuando esas personas tienen antojo, cuando necesitan comer, ¿verdad?, el pan, presentárselos. Al fin y al cabo alguien dijo que el evangelio es esto, ¿no? Predicar es esto. Un mendigo compartiendo con otros mendigos el pan de vida. Exactamente. Así es. Sí, y miren, hay una parábola en Marcos capítulo 4 que ya usted hizo alusión a eso, Pastor Abraham, la parábola del sembrador, pero más adelante hay una parábola del crecimiento de la semilla, versículos 26 y 27 hasta el 29, Marcos 4, y nada más voy a hacer a repasar 26 y 27 que dice de la siguiente forma. Decía además:
así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y vela de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Miren qué interesante, a mí me llama mucho la atención esta parábola, porque nos menciona que predicar el evangelio es así de sencillo. Echamos la semilla y después de echar la semilla hasta podemos dormirnos, dice allí. Y después de eso, mientras estamos dormidos, la semilla crece, brota, da vida, es lo que decía la lección. Una de las claves de la semilla es que pues fructifica, da vida donde no hay vida. De tal manera que dice, echa la semilla, si quieres vete a dormir y la semilla va a crecer aun cuando tú no te des cuenta cómo está creciendo. El problema de nosotros es que invertimos las cosas. Estamos durmiendo sin echar la semilla y queremos que el fruto crezca y nazca y se dé. Y en realidad, en esta parte, la palabra de Dios es una semilla que da vida a las personas que están muertas en pecado. Da vida a las personas que necesitan vida, y la vida es Jesús. Y a Jesús lo encontramos en su palabra. Exacto. Al mismo tiempo, claro, la palabra es como un pan. Hay personas que están hambrientas, y aunque nosotros no lo notemos, como decíamos hace un momento, por lo tanto no hay que hacer acepción de personas. Porque quizás nosotros no notamos quién tiene hambre y quién no de la palabra de Dios. Por lo tanto, a todos deberíamos nosotros de predicarles, a todos deberíamos de hablarles, deberíamos aprovechar toda oportunidad para compartir la Biblia, porque hay personas que están hambrientas de la palabra de Dios y quizás nosotros no lo sabemos, no sabemos quiénes son. Y a esas personas hambrientas de la palabra de Dios hay que compartirles el pan espiritual. Y claro, como veíamos en algún otro momento también, si podemos ir más allá también y compartir pan material, físico, pues sería de gran beneficio y se complementaría, ¿no?, con lo que estamos haciendo en el área espiritual. Muy bien, entonces vamos terminando esta primera parte de la lección tan importante. Los símbolos nos ayudan a entender el poder que tiene la palabra de Dios en la vida de un ser humano, la manera como la palabra de Dios puede trabajar en un corazón. Así que quédate con nosotros, sigue con nosotros. En el siguiente capítulo vamos entonces a ver el efecto de la palabra de Dios en la vida de una persona. No te muevas, permanece con nosotros. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Muy bien, querido hermano, regresamos, estamos de vuelta. Ahora vamos al tópico número 2, el impacto de la palabra. Y quiero comenzar leyendo lo que fue el texto, el versículo de memoria, Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así que ya vimos los símbolos para entender un poco mejor la implicación de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el impacto que tiene la palabra de Dios en la vida de las personas. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta, Pastor Abraham. ¿Qué relación tiene el poder creador de Dios con la palabra? Ok, Pastor. Primero ya hemos visto y ya hemos dicho que la palabra de Dios es poderosa. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, sirve, sí cumple su cometido. Exacto. Es viva y es eficaz. ¿Ok?
Y aquí en la parte del lunes se nos presenta algunos versículos hablando acerca de la creación. ¿Qué utilizó Dios para crear? Y dice Génesis, y ponemos esgrimimos nuestra maestría en Génesis, ¿verdad? Que cada día de la creación dijo Dios. Es decir, la palabra tiene poder, porque lo único que necesitó Dios para crear fue su palabra. Así es. ¿Sí? Por eso es que en Salmos 33, en el versículo 6 y luego el versículo 9 dice, con su palabra el Señor hizo los cielos. Creo que con eso nos quedamos, con esa expresión. Con su palabra Dios hizo los cielos. Y en el versículo 9 dice, el Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Qué poder de la palabra, qué poder tiene Dios con su palabra, ¿no? Sea la luz, fue la luz. Y dijo Dios, ¿verdad? Crea la tierra, seres vivientes, y se hizo. Así que Dios creó este mundo con sola palabra. Y la palabra en hebreo que se utiliza para eso, para decir que Dios creó, es bara, ¿no? Y dice que es exclusiva de Dios. Esa palabra es exclusiva para Dios. Cuando Dios es el sujeto, entonces vara. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede vara. Ninguno puede crear. ¿Por qué? Porque el hombre cuando hace algo, utiliza algo que ya existe. ¿Sí? Si hacen un mueble de madera, bueno, ya existe el árbol para que venga la madera y hacerla, ¿no? Se usa otras palabras, en hebreo es asa o yatzar, cuando se refiere al hombre que hace algo. Pero cuando Dios hace, cuando Dios crea, se usa la palabra vara. ¿Por qué? Porque Dios no utilizó materia preexistente para crear. Él lo único que necesitó fue hablar, porque la palabra hablada de Dios logra lo que declara. O sea, la luz expresa a Dios y se hace la luz. Ese es el poder de Dios. Y el poder creador que tiene su palabra hablada, también la tiene la palabra escrita. Y ahorita nos va a explicar el pastor cómo es que lo que Dios creó también puede recrear y poder hacer en el corazón de las personas. Efectivamente, pastor, a mí me llama mucho la atención una cita que aparece en este día del libro de Educación, página 126. De hecho, esta cita ya había aparecido en otra lección anteriormente. Dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Ya que estaba tocando ahorita la palabra vara de crear, que como ya mencionó usted, únicamente Dios es el que puede crear de la nada. Qué interesante que en Salmos 51:10 aparece esta misma palabra, pero ya ahora siendo el objeto, no los cielos y la tierra como en Génesis 1:1, sino el mismo ser humano. Salmo 51:10 dice ahí, es un texto que quizás varios se saben de memoria: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De tal manera que Dios es el único que puede inclusive restaurarnos, transformarnos a su imagen, como dice esta cita, ¿no? Dios es el único que puede en nosotros crear un espíritu recto, un corazón nuevo. Y efectivamente eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón humano. Toda persona que estudia la palabra de Dios no vuelve a ser la misma. En toda ocasión que nosotros estudiamos con una persona, es decir, nosotros llevamos el estudio bíblico a otra persona, por consiguiente esa persona
debe de cambiar en alguna medida. Nosotros no estamos haciendo el cambio en las personas. Nosotros únicamente nuestra tarea es llevar la palabra, lo que conocemos a través de la Biblia a las personas. La tarea de Dios es convertir el corazón, transformar a las personas. Eso lo debemos tener bien claro, porque hay algunas personas, hermanos de iglesia, que de pronto dicen, es que como yo no sé, como yo no sé cómo le hacen para que la gente se bautice y yo no puedo bautizar a nadie, pues mejor no hago nada ni doy estudios. Nuestra tarea únicamente es compartir la palabra. La tarea de Dios es cambiar el corazón, transformar las vidas. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios escrita hace hoy en las personas. Qué interesante que la escritura nos está diciendo que el mismo poder que creó y trajo a la existencia los cielos y la tierra es el mismo poder que puede transformar nuestras vidas hoy. Si ese poder está a nuestro alcance, ¿por qué no echar mano de ello? Nosotros hay que utilizarlo para llevar lo que conocemos de Dios a otras personas. Y así como nosotros estamos siendo beneficiados a través de la palabra, pues otras personas también puedan beneficiarse de ella. Así es impresionante. Cuando estudiamos este asunto, es impresionante. Es decir, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia no solamente trae conceptos, enseñanzas, doctrinas, sino que consigo trae un poder que transforma la vida. De hecho, en la Escritura encontramos, se enumeran en muchos textos aquellos beneficios, aquellos cambios que experimenta la vida de una persona cuando se encuentra con la palabra de Dios y con Jesús que está descrito en la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Cómo podríamos explicar los beneficios que recibe la vida de las personas cuando se encuentran con la palabra de Dios? Sí, pastor. Retomando un poquito lo que decía el pastor David, a mí me parece interesante eso. La obra de la salvación es totalmente una obra divina, ¿no? Eso anima a los que todavía no se han animado a predicar a que lo hagan. Nuestra tarea es presentar la verdad, predicar la palabra. El cambio, la transformación, la hace Dios, ¿sí? Porque como decía él, a lo mejor no nos animamos porque pues ¿cómo le hago, verdad? Yo no tengo ese poder para convencer a las personas. No las va a convencer usted. Usted presente la palabra y Dios va a hacer el trabajo. Pero también puede ser la otra, ¿verdad? Que hay gente que dice, pues yo he convertido a muchas personas. Cálmate, hermano. No eres tú el que lo hace, es Dios quien obra, porque la obra de la salvación, de la transformación es una obra divina. Es como el de la semilla que mencionaba el pastor también. Se siembra la semilla, ¿verdad? Y el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. Así exacto. que anímate, la obra es de Dios, somos colaboradores nada más. Y es muy beneficioso estudiar la santa palabra de Dios, pastor. Muchas bendiciones. Dice que cuando nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, entonces llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asemejamos cada día más a Cristo Jesús. ¿Sí? Ser semejantes a Cristo Jesús. Además somos sobreedificados en la palabra, ¿verdad? Y somos santificados en la palabra. Eso es algo bien importante, pastor. ¿Cómo es que Dios logra una transformación en nuestro ser? Cambian nuestras palabras, cambian nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestros principios. Cambia nuestra manera de actuar, de hablar, de ver las cosas. Es una transformación total. Y Dios quiere hacer eso en nosotros. Somos beneficiados en la vida familiar al llevarnos bien ahora con la esposa, con los hijos, al cambiar nuestra actitud de ser unas personas gritonas, regañonas, a comprender las actitudes de los demás y llevarnos bien ahí en la casa. Es beneficioso en la iglesia, ¿verdad? Porque siempre, pues no, hay personas de diferentes caracteres, de diferente educación, procedencia, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, ¿verdad? A través de la Santa Palabra nos hace convivir afectuosamente y cristianamente con los demás. Somos una luz en el trabajo, en la escuela. Hay muchos. Yo solamente quisiera mencionar lo que dice 2 Timoteo 3:14. Dice, tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste,
Y dice el 15, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, ¿sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Yo con eso me quedo. ¿Queremos ser salvos? Leamos la Biblia. Amén. Una persona que pretende, que intenta, que va hacia la salvación, tiene que ser alguna vez confrontado con la santa palabra de Dios, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pero se tiene que confrontar con la Biblia el que quiere ser salvo. Amén. Así es, esa es la realidad del corazón humano, encontrarse con la palabra de Dios y recibir esos beneficios. Pastor David, ¿qué más podemos decir al respecto? Estoy en la misma sintonía con el pastor Abraham. Efectivamente, estudiar la palabra de Dios tiene muchísimos beneficios. La lección nos tocaba varios de ellos, pero no se limita únicamente a esto. Trae infinidad de beneficios, bendiciones. Ya el pastor Abraham inclusive mencionó varios que no están aquí en la lista. Pero aquí en la lista veíamos algunos, podríamos meterlos quizás en el área espiritual, pues tiene propósitos redentores, tiene propósitos salvíficos, nos hace sabios para la salvación, para la vida eterna. Pero saben que una vez una persona trajo a mi mente, sí, está bien que la palabra de Dios, que lo religioso, Jesús, me trae beneficios para la vida eterna, pero ¿trae beneficios para mí ahora? Y yo le dije, claro que sí. Y me quedé pensando que a lo mejor así pensamos muchos, ¿no? Qué bien que traiga beneficios para la vida eterna, pero eso como que todavía falta mucho para que llegue. Pero ¿qué beneficio trae para mí ahora? Y en realidad la palabra de Dios trae muchos beneficios también ahora. Ya el pastor Abraham mencionaba algunos de ellos. De hecho, hay estudios ya elaborados científicos que mencionan que estudiar la palabra de Dios nos trae a nuestra vida menos estrés. Vivimos con menos depresión, menos ansiedad. Ustedes saben que hoy día las enfermedades están azotando sobre ese lado que tienen que ver con las mentales. Hoy mismo se necesita mucho paz en medio de la incertidumbre que estamos viviendo. La palabra de Dios en realidad ahora trae paz a los corazones, trae un bálsamo sanador. Había una parte por aquí en la lección que nos invitaba a meditar, ¿no? Cuando hemos estado nosotros en situaciones difíciles, ¿de qué manera nos ha ayudado la palabra a nosotros? Y yo me ponía a recordar, sí, yo he estado en problemas, en enfermedades, en problemas muy serios, y la palabra de Dios en realidad es un aliciente a nuestra vida. Trae paz a nuestro corazón. Yo no sé, bueno, sí sé ahora, ¿no? Pero antes decía, yo no sé qué sucede que en este momento de dificultad leo la palabra de Dios y me calmo, me tranquilizo. Y en realidad ahora entiendo que es el poder de Dios a través de su palabra. Dios nos habla pues a través de la Biblia. Es por eso que debemos aprovechar ahora todos los beneficios que la palabra de Dios tiene, y debemos dedicar tiempo cada día para estudiarla, porque de hecho la palabra tiene temas de todo, para saber criar a nuestros hijos, para tener un matrimonio mejor y más duradero, inclusive hasta para cómo va a rendir nuestro dinero. La Biblia nos menciona el plan 310, ¿no? 310 lo llaman por allí. Bueno, trae para todo, hay beneficio para todo en la palabra de Dios. Dicen a veces, preguntan, ¿cuál es tu versículo favorito? Yo les digo, pues no sé, depende del problema, de la situación que estoy viviendo, porque la palabra de Dios tiene algo en cualquier situación que estamos, pastor. Es viva y es eficaz. Eso es maravilloso. Así que hemos visto, claro, falta tiempo para expresar tantas bendiciones, tantos beneficios de la palabra de Dios. Y por supuesto, bueno, quiero terminar esta parte compartiendo un pequeño párrafo del Conflicto de los Siglos 611. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Y entonces tengo que terminar preguntándote, ¿cuáles son las bendiciones que has recibido a través del estudio de la palabra? ¿Has sido beneficiado, has sido bendecido a través del estudio de la palabra? Cuanto más contacto tengas con la palabra de Dios, cuanto más tiempo pases frente a la palabra de Dios, entonces esa palabra te va a transformar
Y por supuesto, vamos a llegar a ser semejantes a Cristo Jesús, quien es el protagonista desde Génesis hasta el Apocalipsis de la palabra de Dios. Permanece con nosotros. Ya en el siguiente tópico terminaremos la lección de esta semana. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Hemos llegado al último tópico de la lección de esta semana y ahora es la aplicación de la palabra. La aplicación de la palabra. Ya vimos cómo la palabra impacta la vida de las personas. Debemos comenzar a ver el impacto hacia mi vida, pero luego también interesarme en que la palabra impacte a la vida de otras personas. Ahora veamos la aplicación. Se han contado más de 3,000 promesas de la palabra de Dios. Cada una de ellas, como dice la lección, proviene del corazón de Dios y viene a atender una necesidad, una experiencia específica de la vida del ser humano. ¿Cómo entonces podemos aplicar, Pastor Abraham, cómo podemos aplicar o cómo se aplican esas promesas de Dios a nuestra vida? Sí, pastor. Como se ha dicho, hay más de 3,000 promesas en la Biblia, ¿no? En la Biblia ya hemos dicho que el que la lee, que se confronta con la palabra de Dios, es transformado, es cambiado, sus palabras cambian, ¿sí? Su manera de actuar, sus motivos, sus principios cambian. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se efectúa eso? Bueno, ya sabemos que es el Espíritu Santo quien logra esa transformación. Pero es grato, es una cuestión de gozo, una razón de gozo, saber que Dios promete hacer eso en nuestras vidas, ¿no? Las promesas de Dios, dice aquí la lección, que son compromisos de Dios hacia nosotros. Te prometo perdonarte, Señor, perdóname. Y Dios lo va a cumplir, porque Así lo prometió. es. ¿Sí? Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilo. Dios va a estar con nosotros porque Él lo prometió y lo va a cumplir. Creo que, pastor, debemos tener o pedirle a Dios la suficiente fe, porque la fe también es un don, un regalo de Dios, ¿verdad? Debemos pedirle fe para que a través de esa fe sintamos confianza de reclamar todas las promesas que el Señor ha hecho para nosotros. ¿Sí? Hace poco tuvimos un programa, ¿va? Promesas Vivas se llamaban, y todos nosotros predicamos por lo menos 3 veces, creo. Y entonces repetíamos las promesas del Señor. Y saben que es grato ver una y otra. Y lo que tú ves, porque tú sientes que eso es apropiado para tu vida. Y cuando otro pastor presenta la palabra y presenta otra promesa, caramba, ¿cómo no se me ocurrió verlo de esa manera? Y las promesas de Dios se multiplican, se multiplican, se multiplican. Y entonces nosotros somos, ¿verdad? Invitados a reclamar esas promesas. ¿En base a qué? Romanos 8. Versículo 32 es algo sorprendente. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio a su Hijo, que es lo más precioso que tiene,
¿cómo no va a cumplir sus promesas, verdad? ¿Qué nos da? Ya nos dio el don más infinito, el don más precioso. Y junto con eso vienen todos los regalos del cielo. Reclamemos las promesas para nosotros y enseñemos a otros a que también reclamen esas promesas. Amén. Amén. Y quisiera ir inclusive en un pensamiento más allá de este día de tener fe para reclamar las promesas, que es los puntos que tocaba la lección. Yo recuerdo que cuando estaba leyendo este día, vi el título, aplicar la palabra de Dios. Y a veces me gusta, veo el título de la lección, inclusive en general toda la semana, y pienso, como de qué irá a tratar la lección de esta semana. Y a veces ahí voy coincidiendo con lo que va a tratar. Y aquí pensaba, ¿de qué irá a tratar la lección de este día? Y entonces a mi mente venía aplicar lo que yo encuentro pues en la palabra de Dios a mi vida. Estamos en compartir la palabra. Saben que las personas, creo yo, no se fijan tanto en lo que nosotros decimos, sino que tratan de ver lo que hacemos. De tal manera que pues nosotros podemos estar diciendo algo a favor de lo que la palabra de Dios dice, pero si la gente no lo está viendo en la práctica, en nuestra vida diaria, pues el poder que está en la palabra de Dios quizás no va a ser efectivo, no va a tener efecto en los demás. Porque van a decir, mira, este me dice que robar es malo, pero roba. Este me dice que hacer esto está mal, pero lo hace, ¿no? La gente no se concentra tanto en lo que le decimos, sino que nos mira. Es como si la gente estuviera diciendo, dime si a ti te está funcionando la palabra. Porque si no te está funcionando a ti, ¿cómo esperas que me funcione a mí? De tal manera que un punto importante aquí también es, al hacer nuestras las promesas de Dios, pues hay que tratar de nosotros en la mayor cantidad de lo posible, y claro, esto viene con la ayuda del Espíritu de Dios, como veíamos en otra lección, de poder aplicarlo pues a mi vida personal, en mi vida diaria, de tal manera que la gente que me rodea pueda ver que yo estoy disfrutando los beneficios de la palabra, que yo estoy disfrutando las bendiciones de la palabra, y al mismo tiempo las personas se contagien de lo que me está sucediendo a mí y quieran ser partícipes también de eso. Uh-huh. Pues ahí ese es un asunto muy clave en este aspecto de la aplicación de la palabra de Dios. Y bueno, es decir, las promesas de Dios interiorizadas en nuestra vida. Si Dios promete que perdona nuestros pecados, sentirme perdonado. Si Dios promete que me acompañe en momentos difíciles, confiar por fe que Él me está acompañando en los momentos más difíciles. Y no solamente esa aplicación, sino también el compartir ahora. Porque cuando yo estoy seguro del efecto que la palabra de Dios ha hecho en mi vida, yo voy a tener más seguridad para compartir. Es como cuando compro algún producto, ¿no? Compro un producto bien entusiasmado y resulta que no hizo nada. No hizo lo que me prometieron que iba a hacer. ¿Con qué ánimo yo voy a decirle a alguien, cómprate este producto porque es buenísimo? Voy a quedarme callado mejor. Pero cuando eso pasa, cuando sí se cumple, entonces yo voy a ir con todo el ánimo. ¿Cuál es esa experiencia con Cristo Jesús y con las promesas en nuestra vida, Pastor Abraham? Sí, Pastor, yo creo que esta parte que estamos comentando es importante y tiene una conexión. Creo que la efectividad al compartir la palabra depende de cómo vivimos la palabra, ¿no? Dice Salmo 32, bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Bienaventurado, gozoso el que se le han sido perdonados sus pecados. Ok, si yo creo en esa promesa de que el Señor Jesús, ¿verdad?, me perdona mis pecados, confesados los pecados, ¿no? Dice, porque Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Yo lo sé, yo lo creo, soy una persona perdonada, ¿sí? Vivo la alegría de la salvación. La gente va a ver algo en nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero alguien dice, ¿verdad que usted no es católico? No. ¿Verdad que usted es cristiano? Sí. Porque se nota, se ve, ¿sí? A pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las situaciones que vivimos, uno mantiene la calma
porque Jesús nos da la carga. Así es. ¿No? Nosotros no nos desesperamos, dice Mateo 6, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber, porque los demás, ¿verdad? Buscan eso, se preocupan por eso, pero Dios sabe que tenemos esas necesidades. Exacto. Y Dios las va a suplir. Busquen primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos eso, pues nos dedicamos a buscar el reino de Dios y no nos andamos preocupando por esto o por aquello. Y la gente lo nota. Entonces es la oportunidad para presentarles al Dios que nos dé esa calma, que nos dé esa felicidad, que nos dé ese gozo, ¿verdad? Para que se les antoje, yo digo que hay que vivir de tal manera que se les antoje vivir como nosotros vivimos, ¿verdad? Hay que adorar a Dios para que se les antoje adorar al Dios que nosotros adoramos, ¿verdad? Y por eso aquí en tercer párrafo dice, tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. ¿Sí? Entonces dice que crea en nosotros un vivo deseo, porque tenemos una noticia que compartir y estamos emocionados en decirle a los otros lo que ha pasado, lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Compartamos la palabra. Amén, amén. Amén. Y ese es efectivamente este último punto que estamos tratando, compartir la palabra. Y aquí nos decía esta lección este día que las buenas noticias son efectivamente para compartir. Como cuando una persona pues compró algo nuevo que quiere, como decía el pastor Johnman, me está funcionando a mí, lo quiero compartir a los demás. O ahí la lección nos decía como cuando te comprometes, ¿no? Te comprometes a casarte y por todos lados estás dando la noticia de que estás a punto de casarte. O cuando das un hijo, quieres que todo el mundo se entere que ahora hasta a través de las redes sociales no es más fácil en algunas situaciones. Y nosotros deberíamos aprovechar eso también, porque la palabra de Dios son buenas noticias que deberíamos compartir. Lo que conocemos tocante a la salvación en Cristo son tan buenas noticias que también deberíamos compartir. Así como compartimos en las redes sociales quizás otras noticias que creemos son importantes, de la misma manera deberíamos usarlas también para compartir la palabra de Dios. Mayoritariamente en este tiempo, que algunas personas de pronto dicen es que como no podemos salir, no podemos hacer visitas, no podemos dar un estudio bíblico, bueno, tenemos la ventaja ahora de la tecnología y las redes sociales. Y de esta manera podemos compartir la palabra. Qué interesante que también en este día la lección nos mencionaba en la última parte dice, a medida que entreguemos nuestra vida a Cristo y a su servicio, Él abrirá puertas de oportunidad para saber hablar palabras al cansado o inclusive en el momento adecuado a aquellos cuyos corazones Él mismo ha abierto. Y a mí me gusta pensar efectivamente esto. Si nosotros quizás nos abriéramos más a tratar de escuchar a la voz del Espíritu Santo, sería como la iglesia del primer siglo. El Espíritu Santo nos diría a nosotros así como a Felipe, acércate allá y habla. Nos diría así como a Pablo, no vayas a esta región, mejor vete a este otro lado, porque acá van a aceptar más fácilmente. Quizás si nosotros tratáramos de escuchar más la voz del Espíritu Santo, hoy día se abrirían oportunidades muchísimas para poder compartir la palabra de Dios. Y esto inclusive es lo que nos menciona por ahí Romanos 1, 14 al 16. Pablo escribió allí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Así que aquí hay algunos puntos bien claves. El apóstol Pablo se sentía deudor. Como las promesas están haciendo efecto en mí, estoy en deuda. Si a mí me está funcionando, yo también tengo que compartir con los demás lo que me está funcionando. Estoy pronto a anunciar el evangelio. En otra parte de la lección nos mencionaba que Pablo nunca cesó de compartir su testimonio, su conversión. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Quizás no sabemos mucha Biblia, quizás no sabemos dar un estudio del sábado, del estado de los muertos, pero sí podemos dar nuestro testimonio, que ya lo vimos en otra lección pasada. Cómo era yo antes, cómo
cómo vi la necesidad de acercarme a Jesús y cómo soy ahora que ya conozco a Jesús. Una forma bien sencilla de compartir el evangelio y la palabra. Y también aquí el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Aunque quizás nosotros no decimos que nos avergonzamos, quizás actuamos como si lo hiciéramos. Quizás el egoísmo nos puede más. ¿En qué sentido egoísmo? Egoísmo quizás de que no comparto el evangelio por el qué dirán. No comparto la palabra por mi estatus social, por cómo me va a ver la gente. No sé, me preocupo más por mí, por mi fama, por lo que yo tengo, por lo que yo adquiero, que por compartir la palabra de Dios a otras personas. Y deberíamos nosotros compartir la palabra a otras personas porque va a ser de mucho beneficio, bendición y finalmente redundará también pues en la vida eterna para las personas que nos rodean. Así es, somos llamados a expresar lo que expresó Juan y lo que expresó Pedro ahí en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es el llamado que Dios nos hace. Esta lección ha sido realmente muy abarcante, pero muy práctica también en nuestra vida. Así que voy a pedirle a los pastores que me acompañan que den un mensaje final de la lección, algún mensaje especial, Pastor Abraham. Ok, pastor, solamente los últimos 2 renglones de la parte del jueves, que son los 3 principios bíblicos. Lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Lo que decimos, ya sabemos. No predicar otra cosa, no hablar de otra cosa, es la palabra de Dios la que vamos a predicar, lo que vamos a decir, la palabra. ¿Cómo lo decimos? ¿No? Antes decían los pastores, pues ánimo, al predicar la palabra, ánimo, ¿no? Hay el himno que decía, el camino es escabroso y los pies cansados van, sangrando van, cuánto dista Canaán, está tan lejos, y a veces predicamos la palabra, ¿verdad? Con desgano. Con desgano, ¿no? Decimos la verdad como si fuera mentira, dicen otros, ¿no? ¿Cómo lo decimos? Con gozo, con alegría, porque somos perdonados en Cristo Jesús. ¿Y cuándo lo decimos? También a veces cometemos ese error de estar dando y martillazos, ¿verdad? Ahora sí con la Biblia le damos a las personas. Cuando dice que el Espíritu Santo trabaja con una suave insistencia. Así es. ¿No? Entonces, que pidámosle a Dios sabiduría para saber qué, cómo y cuándo lo decimos. Gracias, Pastor. Pastor David. Sí, pues yo quiero terminar con el mensaje que ha redundado durante todo este estudio de esta lección. Empapémonos de la palabra diariamente estudiándola para que podamos pues tener herramientas que compartir a los demás y no nos cansemos de compartir, aunque no veamos resultados, sigamos compartiendo, la semilla va a quedar sembrada, de tal manera que en algún momento va a dar fruto y quizás inclusive ni lo vamos a ver ahora, pero qué hermoso será que en el cielo quizás estemos y de pronto llega una persona, oye, mira que pues yo me transformé por tantos mensajes que me mandaste en el tiempo de pandemia. Mira, yo me transformé por tantas estas cosas que hiciste por mí. Ahora se me reveló que por todas tus oraciones yo estoy aquí. Qué hermoso sería. Así que no nos cansemos de compartir la palabra de Dios. Gracias, Pastor David. Me gustó un pequeño párrafo que está en la lección del viernes y lo quiero compartir contigo para terminar también. Es posible que tengamos dudas naturales sobre preguntarle a la gente si podemos orar con ella, o compartir una promesa bíblica, o darle una pieza de literatura. Y me gustó esta parte. La mayoría de las veces, cuando nos sentimos impresionados a compartir nuestra fe con alguien más, es porque el Espíritu Santo que nos impulsa ya ha impresionado a esa persona para que reciba nuestro testimonio. Me encantó, esto nos da la promesa, ya lo hemos leído durante este repaso, Dios está con nosotros y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y escuchas esas impresiones del Espíritu Santo, la obra va a ser maravillosa. Pastor Abraham, Pastor David, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de Escuela Sabática. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana para que sigamos analizando este trimestre un tema tan especial
que nos ayuda y nos impulsa a compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que puedas también compartir este contenido con las personas que están a tu alrededor.